Listos, ya estamos en Listo. vivo. Sí, pues ya estamos nosotros en vivo. Muchachos, bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Periferia Psicoanalítica. Muchas gracias al público que nos está viendo el día de hoy, ya sea en vivo o ya sea en diferido. Y muchas gracias también a ustedes, compañeros, que desearon sumarse al tema del día de hoy. Connie, Diego, Jorge, Valeria, bienvenidos. Y pues bueno, el tema de hoy está interesante, para mí está complejo porque es algo que no he explorado bastante, es algo que no he explorado mucho, entonces va a ser interesante escuchar a Jorge que nos viene a hablar hoy un poco sobre la pregunta por el origen y por lo que nos estaba platicando hace rato, creo que le quiere dar como el recorrido por varias aristas, ¿no? Por varios lados como de esta pregunta. Entonces, pues bueno, no sé, chicos, si se quieran ir presentando, saludando o si me faltó algo en la presentación, los escucho. Sí, yo creo que hay que recordarles a los que nos están escuchando y viendo que si se conectan por Facebook y por YouTube, van a poder hacer comentarios, ir interactuando con nosotros y nosotros vamos a poder subir sus comentarios en pantalla para que todos los lean. Lamentablemente desde Twitter todavía no tenemos esa opción disponible, pero les agradecemos demasiado que estén pendientes vía Twitter. Bienvenidos a todos, buenas noches, compañeros, colegas. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, es cosa de Twitter, no es tanto cosa de nosotros, lo de los comentarios. Sí. ¿Quién más? Diego nos acompaña esta noche, Valeria, y una mención especial, hoy es cumple de Jorge. Felicidades de nuevo, Jorge. Gracias. Acá ya en Argentina no es. Si estuviera con ustedes, lo seguiría festejando, pero acá ya pasamos las 12 de la noche. Sin embargo, feliz no cumpleaños. Un abrazo desfasado. Hablando de cumpleaños, no me acordaba de esa mención, el no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, que es otra ficción, ¿no? Hoy quiero que podamos hablar un poquito de esto, ¿no? Cómo hay ciertas ficciones, ¿no? Que uno le da un sentido verdadero, ¿no? Y no por eso es que sean falsos, ¿no? Digamos, falso en el sentido de opuesto a la verdad, sino que como ficciones también las sostiene. Pero bueno, antes de empezar con el tema, quisiera, bueno, que se presente, no sé si Diego o Vale quieren presentarse también para que los conozcan quienes nos están escuchando por primera vez. Pues adelante, Vale, ¿quieres empezar? Bueno, Diego, adelante. Nunca falla. Bueno, más allá de la camaradería de que se están pasando ahí el micrófono, bueno, presentarlo a Diego Calixto, él es de Puebla, de México, que nos acompaña también, ha hecho unos space muy interesantes, y Valeria Rassi, ella es de Venezuela, actualmente está en República Dominicana, y también no solo hace muchísimo contenido, tiene muy bueno, digamos, muchos recursos, no solo en lo que es la psicología, sino también, bueno, el arte, terapia y demás cosas que ella sabe, yo ahí ya no me meto porque ya no es mi terreno. Gracias, Jorge. Tal cual, no te quedó nada por fuera. Vamos a empezar por el tema de hoy. Primero pensando, bueno, eso sí, cuando estábamos viendo la agenda de los Space, que por suerte cada vez lo venimos planificando mejor, con más tiempo, yo les dije, bueno, ¿por qué no hacer justo para este día, de una manera que a mí me gusta? Yo siempre lo digo, a mí me dan un micrófono y me encanta hablar, y qué mejor que hablar desde el psicoanálisis, que es una de las disciplinas que más me gusta, ¿no? El origen es algo, digamos, muy amplio. Nos podemos remitir tanto como, si quisiéramos, como a la historia de la humanidad, como a la práctica clínica. No quiero con esto que suena ni a divagar, sino ir haciendo distintos recorridos donde cada uno lo pueda pensar, ya sea desde una comprensión de ciertos conceptos, como también, ojalá que así sea, que es el mayor de mis intereses, también es su práctica clínica. Si uno lo piensa, el origen
es una pregunta que siempre aparece en la historia de la humanidad. Hay respuestas quizás del índole religiosa, hay quizás respuestas del índole política, ¿no? Sociales, ¿no? Y en lo personal también lo hay. Antes de empezar con el autor que quiero empezar, remitirme al título. ¿Por qué puse posibles interpretaciones no darwinianas? Bueno, Darwin escribió un libro en 1858 que es El origen de las especies, ¿no? Este biólogo inglés, ¿no? Tuvo lo que Freud llamó la segunda herida narcisista, ¿no? Que de lo que se trata es que el ser humano no es único en el reino de las especies, sino más bien, ¿no? Es la evolución de un primate, de un mono, de un simio, llámese como quiera. Uno podría hoy nombrarlo esto quizás a modo anecdótico y reírse un poquito, pero digamos en la época con la impronta quizás religiosa y el poder político, eh, era una postura bastante controversial, ¿no? Em, Sin embargo, pensar eso, ¿no? Muchas veces nos creemos únicos, ¿no? Y pensar que podemos venir de otro lado, nos puede correr un poquito ese protagonismo, ¿no? El cual narcisísticamente tratamos de defender. Eh, Sin embargo, sabemos que Darwin escribió El origen de las especies y también escribió después El origen del hombre, del cual no son compatibles, hay lecturas muy simplistas. Sabemos que hay corrientes como el darwinismo social que no tienen nada que ver con la teoría, ¿no? De Charles Darwin. Sin embargo, esto tomarlo como modo anecdótico para hablar de otros tipos de orígenes. El tema del origen aparece muchísimas veces en el psicoanálisis, ¿no? Siempre cuando hablamos de psicoanálisis tenemos que remitirnos a Freud porque no solo que es el fundador, ¿no? Sino que ha creado una vasta teoría que tiene muchas aristas, ¿no? Las cuales se pueden seguir indagando. Dentro de un libro que publica en 1905, que es Los tres ensayos sobre una teoría sexual, ¿no? Sabemos que trata, ¿no?, las teorías sexuales infantiles. Digamos, este aporte a la comprensión, digamos, de lo que puede ser, ¿no?, el psiquismo infantil, nos da muchísimos aportes. Primero, saber que los niños, las niñas o las niñas no son sujetos pasivos. No es que, ¿no? Incluso es una de las primeras advertencias que hace en este libro. No es que recién en la pubertad se dan cuenta que tienen una sexualidad. No, los chicos desde muy pequeños empiezan a hacer preguntas al respecto. Y ni hablar que los adultos ya los ponemos en lugares sexuados desde muy pequeños. Y hay una pregunta que viene al título de hoy, que es muy interesante, que es la pregunta del origen. Pero, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que por un estadio evolutivo, o sea, el yo es una construcción posterior, no viene, ¿no?, dada con el nacimiento. Es algo que tiene que haber como, ¿no?, represión, ciertos procesos para que se elabore un yo. Entonces, un niño jamás va a decir, ¿de dónde vengo yo? Por lo general, un niño o una niña pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Pero podemos pensar, ¿no?, que esa pregunta los remite a ellos, ¿no?, por la curiosidad con la cual indagan, ¿no?, por el interés, ¿no?, que les suscita. Ahora, las respuestas que dan los adultos, digamos, son terribles, ¿no? Digamos, eh, yo iba a traer dos ejemplos, recién en el backstage se nos vino otro más, para poder pensarlo, para ver qué lugar le damos al origen. Después lo vamos a ir pensando un poquito más, digamos, dónde quedan los niños, pero digamos, las explicaciones que dan los adultos respecto al origen data de algo muy importante para pensar después cómo repercute en el psiquismo de un niño. La primera, y es una de las más conocidas, es la de la cigüeña. La explicación de dónde vienen los niños, bueno, de una cigüeña, ¿no? Sabemos que este es un mito popular que trasciende fronteras
y que además niega, entre otras cosas, el cambio corporal, ¿no? Algo que aún en la actualidad sucede, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no?, a madres decir, bueno, tiene un hijo y ni se le nota, ¿no? Como si, digamos, haber gestado, ¿no?, a una criatura fuera un logro que no se notase el cambio del cuerpo, ¿no? Cuando los niños, las niñas, en el mejor de los casos, no cambian no solo el cuerpo, digamos, sino también la vida en general, ¿no? Hay otra explicación que yo la he escuchado acá varias veces, no sé en sus lugares de procedencia si está esta explicación, que es la del repollo, ¿no? Como que los niños salen, ¿no?, como las verduras que se cosechan, ¿no?, se siembran y bueno, todo ese proceso eh, salieran de la tierra, ¿no? Pero volvemos a ver cómo hay una explicación respecto del origen descontextualizada, no solo de la Como realidad, fantasiosa, ¿no? claro, sino también dotada del sentido, vamos a decirlo así, familiar, ¿no? Como decir, te tuve, te tuve como puedo tener, ¿no? Una papa, ¿no? Digamos. Yo igual lo escuchaba más con el repollo, ¿no? Digamos, de hojas cubiertas, ¿no? Eh, más que pensarlo, ¿no? O sea, las dos son distintas, ¿no? La de la cigüeña como la del repollo, pero digamos, no pueden concebir el proceso de lo que es esperar a un niño, como un niño, ¿no? Como un ser humano, ¿no? También, dentro de lo que veníamos hablando, había una anécdota que le pedí a Connie si lo podía comentar. Connie, adelante si quieres contarlo. Sí, estábamos hablando precisamente en el preámbulo de esta transmisión y recordé un caso de una persona que yo conocí, un trabajador de donde yo vivía, que tenía un hijo pequeño, ¿no? Y el niño le hizo un día la pregunta a su mamá, tenía como 3, 4 años, no recuerdo exactamente, pero era un niño pequeño, y le dijo, mami, ¿cómo me tuviste? ¿De dónde salen los niños? Y había, yo creo que sigue habiendo como que este tabú hasta la fecha, me atrevo a decir. Y en ese Sin duda, sí. entonces, yo pienso que esta persona, la mamá, la madre, tenía como que mucha renuencia también a hablar de cómo se hace un bebé, de dónde vienen, cómo nacen, porque la pregunta era, ¿de dónde salí? Literal, ¿no? Del niño. Entonces, recuerdo que la madre le dice al niño, ¿ves el tianguis que se pone los miércoles en la casa y los domingos? Bueno, pues cuando uno quiere un hijo, va al tianguis y busca el puesto literal, pero ella le hizo la descripción del puesto en el piso, ¿no? De las personas que venden, no sé, cualquier cosa, y que ponen como un tapete y ahí ponen lo que venden, ya sea libros. Esta anécdota es de una persona que vivía en Coyoacán, entonces ya imagínense, ¿no? El puesto de Coyoacán. Entonces le dijo la señora a su hijo, vas al tianguis cuando se te antoja un bebé o cuando quieres tener un bebé y buscas el puesto y ahí están los bebés y lo compras. Y el niño le dijo, y a mí me compraste así, ¿cómo me elegiste? ¿No? O sea, como si fuera un producto. Entonces ahí, como decía yo hace un momento, es más como una cuestión también fantasiosa, ¿no? Que se les vuelve, tanto elaborar como la explicación, como que al niño, ¿de dónde vengo yo? Pero están pidiendo una verdad a los padres. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero ahí hay que pensar que en esa explicación le decía a Connie que da el valor de intercambiable, de desechable, ¿no? O sea, así como yo consigo, no sé, una maceta, Un no sé, libro. sí, te conseguí a vos, ¿no? Pensemos en ese, digamos, Marisa y Ricardo Rodulfo tienen un libro que ya desde el título nos da una pauta muy linda para pensar la clínica de niños, que es ¿dónde viven los niños? ¿No? Si yo digo ¿dónde vive? Bueno, ¿no? En un mercado donde se intercambian objetos, de ahí lo saqué, bueno, ¿dónde irá a vivir ese niño? ¿No? Que no es lo mismo esperarlo ansiado. No, no queremos con esto tener una postura de decir vamos a condenar a todos los padres, vamos a condenar a todas las madres que no desean a sus hijos.
No, pero sí pensarlo que, digamos, este tipo de posturas no es sin consecuencia, ¿no? Siempre este tipo de explicaciones deja una marca en el hijo, ¿no? ¿Por qué? Por Porque los supuesto. chicos nos piden explicaciones, digo, nos piden porque obviamente saben que soy papá también, ¿no? Entonces los hijos nos piden explicaciones, ¿para qué? Para que ellos doten de palabras o de significantes, si quieren en términos lacanianos, su propia existencia. ¿M? No es lo mismo tener un sentido en una familia que no tenerlo, o tenerlo y que valga igual que otra cosa que no sea un hijo o una persona, ¿no? Entonces, acá el sentido, digamos, vuelvo a decir, del origen, es muy importante. Muchas veces se subestima como, bueno, los chicos no lo van a entender, bueno, pero cuando sea grande, no. Hay cosas que se pueden hablar eh, con una explicación acorde a la época también, ¿no? Eh, pero como ya lo veía Freud hace más de 100 años, ¿no? Si los niños, las niñas curiosean desde este lugar, bueno, algo habrá que decirle. ¿M? No subestimar ese interés, ¿no? Porque eso es constitutivo, ¿no? Sí, no sé si querían decir algo más por ahí. No sé si... Sí, o sea, ellos están pidiendo una explicación de dónde vienen, ¿no? Ujú. Y se encuentran, yo me atrevería a decir que la mayoría con una renuencia de explicar cómo se hacen los niños, ¿no? Por este tabú a lo mejor de pensar, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de que él vino al mundo a través de una relación sexual, ¿no? O un enamoramiento, o cómo le voy a explicar Claro, claro. Pasa por que... dónde nacen los bebés. Sí, sí, sí. No, yo creo que más por lo segundo, porque sabemos que lo primero, ¿no? La escena primaria, por ahí los niños no Exacto. la van a entender como un adulto, la van a ver como un acto agresivo, ¿no? Pero sí decirle que fue un acto de Pero, amor, ¿no? ¿No? No es lo perdón que mismo decir, interrumpa. sí, El, yo quería agregar ahorita que mencionaste esto, Jorge, que tal vez no la van a entender igual que un adulto, obviamente porque el adulto ya atravesó un recorrido, no quisiera decir como de maduración o de desarrollo, pero ya se le agregaron otras cosas, ¿no? Distintas sí, sí, a sí. las Tiene otros que el recursos para niño tiene. entenderlo, sí. Ajá, tiene otros recursos, pero sigue existiendo en el niño una fantasía. O sea, por lo regular cuando los niños hacen esta pregunta, ya se imaginan algo de la escena Sí, primaria o ya se imaginan algo de sin duda. cómo, aunque sea el haber salido de un repollo, alguien o de algún otro lado depositó algo, ¿no? En ese repollo. Entonces, aunque sea de una manera que para nosotros nos parezca muy arcaica, ya hay un intento de representación de esta escena Claro. primaria que tiene que ver con la pregunta por el origen. Incluso Eh, eh, nos podemos remitir a lo mejor a mitos o a tradiciones religiosas donde también existe dentro del mito del origen de la humanidad esta conjunción o una especie de copulación o hay algo ujú, que ya está ahí. Otra cosa que me llamaba la atención que quería comentar ahorita era en el ejemplo que pone Connie de esas personas y la idea de ir a un mercado y demás, creo que ahí también resuena mucho o está muy palpable como la cuestión de la economía o de la clase, de una clase social, impregna esas fantasías. Eso a mí me llamó mucho la atención ahorita, no me había caído el sí. 20 hasta que Connie cuenta esta anécdota de a qué punto estamos inmersos en un sistema económico y social que también aporta su granito de arena a que se construyan esas fantasías. Sí, sí, sería la comercialización de la paternidad o la maternidad, ¿no? Digamos. Pero para pensarlo, Sí, creo que es totalmente. interesante lo que decís, Carlos. Vos dijiste que así sea el repollo o la carta a la cigüeña, vamos a suponer que alguien deposita algo, es que yo creo que más que el interés por saber qué sucedió en la cena primaria, yo creo que un niño o una niña, el interés es por el deseo del otro, porque nos constituimos en el deseo del otro. No es lo mismo, digamos, quizás le haya pasado con algún paciente o una paciente decir, bueno, mis padres me tuvieron porque me quisieron, porque me desearon, a decir, bueno, me tuvieron y nos tuvimos que ir de la casa de mi abuela.
¿no? Como ese, no es lo mismo decir, en mi origen yo traje caos, a decir, bueno, fui esperada con amor. No quiero decir que una vida va a ser mejor que la otra, después pasarán muchísimos sucesos, pero que marca, marca. ¿Mm? Y me quedé pensando ahorita qué impactante es eso, porque no siempre los niños preguntan cómo es que nací, sino que también una pregunta muy recurrente es, ¿cómo era cuando estabas embarazada de mí? Claro, ¿Cómo te sentías? ¿O cómo fue el día que yo nací? Preguntan también mucho eso y tiene que ver con el origen, con claro, esa claro, concepción de la vida. pero, claro, pero no tanto en el hecho en sí, sino cómo lo vivió, ¿no? Va a decir mamá o papá, según a quien Exacto, le pues, pregunta, ¿cómo ¿no? estabas? ¿Qué te estaba Claro. pasando? ¿Cómo te sentías? Ujú. Bien, y ahí vamos al siguiente tema, que es un tema súper interesante. Lo hemos hablado en el espacio que tiene John, que se han dado, ¿no? Diálogos muy interesantes, que es una de las más, digamos, recurrentes maneras de explicar, es a partir del mito familiar. ¿M? El mito familiar, nosotros tenemos que pensarlo que, si bien se presenta así como si fuese, ¿no? Algo como un cuerpo teórico riguroso, sistematizado, en realidad los mitos familiares son así plurales, ¿no? Nunca es uno solo, ¿no? Dentro de un mito familiar hay incoherencias, hay cambios de versiones, cambios de postura, y a veces dentro de una misma persona, no solo dentro de una misma familia, ¿no? Pero es parte de lo que nos vuelve miembros de esa familia, ¿no? Es decir, si una familia explica que todos los varones el día que nacieron trajo tal cosa, todas las mujeres el día que nacieron pasó tal cosa, ¿no? No van entrando en ese linaje, ¿no? De la familia. Vuelvo a decir, más allá que sea cierto o no, acá lo que importa es el valor de esa ficción que se va subjetivizando en la historia de un sujeto. ¿M? Y acá me adelanto un poquito, lo spoileo al final, que el origen siempre va a tener que ver con la identidad. ¿M? No es lo mismo decir, sí, yo soy, voy a poner mi apellido, ¿no? Soy Núñez y como todos los Núñez siempre hacemos tal cosa, ¿no? Siempre trabajamos, qué sé yo. Vieron que siempre ponen como esos valores como, como distintivos, ¿no? ¿No? Como si uno tuviera que responder, ¿no? También a ese mito, ¿no? Ahora también es pensar cuánto de eso hay, como decir, de la familia y cuánto de eso hay del sujeto, ¿no? Como en la contraposición que muchas veces se hace en la psicología de individuo-sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que ni todo es individuo ni todo es sociedad, ¿no? Hay un punto límite, ¿no? En el cual es como más difícil hacer la distinción, cuánto es de uno y cuánto es del otro. Pero el mito familiar viene a dar una explicación en algún punto, a veces incoherente, vuelvo a decirlo, pero no por eso menos valiosa, ujú, para dar una explicación acerca del origen. Bien, antes que pasemos al otro autor, ¿quieren preguntar algo o comentar algo? Yo quisiera comentar algo, Jorge, de eso que estabas Sí, bueno, planteando acerca de los mitos familiares. Eh, que muchas características también se mantienen en los miembros de la familia, muchas veces también para no ser excluidos de ese grupo familiar y que quizás ellos tampoco son totalmente conscientes de eso. ¿Sí? Hay claro, personas claro, que descubren muchas veces en procesos de terapia que no quieren hacer o sí, no quieren seguir manteniendo ciertas ideas, ciertas actitudes o creencias, etcétera, eh, pero las mantienen también y nos damos cuenta que por el temor a ser excluido, ¿sí? Y de no pertenecer a un grupo, sobre todo cuando no hay otro grupo establecido, ¿sí? claro. Donde de pronto esta persona pueda ser recibida o donde esas características se puedan desarrollar de manera activa, ¿no? Entonces ahí Sí, creo que hay muchas cosas también en ese sentido de el empezar a cuestionar, cuestionarse es también cuestionar el afuera. claro, Ujú. claro, claro.
muy bueno lo que acotás, vale, porque ahí uno puede pensar este compromiso, voy a usar del título del Space de hoy, con el compromiso con la familia de origen, que a veces, ¿no? Implica ceder en la singularidad, ¿no? Pasa muchas veces, porque, es decir, todos en mi familia son comerciantes, suponete. Yo no quiero serlo, no, pero todos son. Bueno, y a veces pasan estas cuestiones, vuelvo a decir, que tienen que ver con la identidad, que a la larga tienen que ver con la identidad. Ujú. Sí, a mí me gustaría agregar también en todo esto que hilando esta cuestión del mito familiar con estas primeras respuestas que se dan sobre sobre el origen, que hay como una constante también de la vergüenza y de la culpa, y también una relación con alguna especie de condena. Parece que es parte de esta creación de mentiras, de este disfraz del verdadero origen, tiene que ver con la dificultad de una vergüenza. Eh, Hablamos en un primer término en lo concreto sobre pues, la sexualidad, ¿no? Cómo puede ser vergonzoso hablar de ese tipo de cosas, aunque a veces eso no es lo que el niño busque, que es lo que dices, ¿no? O sea, saber que viene de una relación amorosa pues, es más importante que el hecho concreto de una relación sexual. Claro, de cómo fue el coito, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Y también estas cosas de los mitos familiares que se van construyendo, cómo tienen un gran peso, pues también como dentro de todas estas historias que se crean y estas cosas que se van concretando, pues también cierta vergüenza. En el sentido, por ejemplo, de una familia, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, una familia que se percibe a sí misma como fracasada y que están esperando la llegada de un hijo que va a venir a cambiar todo, que va a ser el más capaz y que va a sacar a la familia de esa miseria. Depositan los deseos en ese hijo, ¿no? Sí, y ahí pues está como también esa constante de la vergüenza o que somos comerciantes porque no merecemos ser otra cosa, por poner otro ejemplo, ¿no? Y Claro. parece que todas esas distorsiones y esos mitos tienen mucho que ver con estos sentimientos, ¿no? Sí, 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 pero fíjate que ahí volvemos a esto de cómo el origen termina impactando en la identidad, ¿no? Mi familia es comerciante, pero yo tengo que ser el Mesías que lo saca de eso, ¿no? Digamos, ¿no? Acá en Argentina También, pasa mucho con los futbolistas. Uno escucha mucho en las familias decir, bueno, él nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Sí. Capaz que el chico ni quiere fútbol, claro. pero ¿no? Ya tiene la mochila puesta. También vale la pena señalar acá cómo el nombre o el apellido va dentro de la cuestión, así como tú hace rato hiciste la enorme aportación de ofrecer tu apellido, Jorge, pero cualquier apellido trae como esa carga, como bien decías ahorita, es un rasgo de identificación y de alguna forma el nombre propio o el apellido funciona como un primer soporte para todo lo que se va a ir construyendo después, y todo eso que se va construyendo después tiene mucho que ver con los mitos familiares de los que hablabas, la historia y todo lo que se le atribuye muchas veces de una forma muy imaginaria o fantasiosa acerca de los rasgos que pueden corresponder, como decías, ya sea a los hombres o a las mujeres o a los que cargan un apellido u otro dentro de una familia. Creo yo que eso no necesariamente tiene que convertirse en ley, pero lamentablemente crecemos tan inmersos dentro de estas cadenas o dentro de esta lógica que nos lo apropiamos, como decían hace rato, nos identificamos, nos lo apropiamos y lo acabamos reproduciendo aunque nos quejemos de ello. Parte Claro. de la cura creo que implica irse quitando esas cadenas o esos rasgos o todos esos atributos que decían que heredamos de nuestros padres o abuelos, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. Me estás spoileando igual, Carlos, porque ahora vamos a hablar un poquito más de los nombres. Perdón, me Vamos a emociono y me hablar. adelanto a No, veces. no, no. Está muy bien. Quiero leer el comentario de Jimena. Dice, me gusta mucho el texto de La imaginación y el arte en la infancia de Vygotsky. Yo particularmente no lo conozco, pero bueno, ya teniendo el dato lo puedo buscar para ver de qué se trata. Dice por el valor que tiene el modo de ir alineando lo fantástico con lo realista a través de las etapas de desarrollo. Muchas gracias, Jimena. Lo vamos a tener en cuenta para
para poder ir leyendo, porque sí, obviamente que a partir de la imaginación, la creatividad y la espontaneidad son los modos en que los niños van simbolizando el mundo. Eso que a veces nosotros nos reímos así, dijo tal cosa. Sí, en realidad los chicos no lo dicen a modo de chiste, se están dando explicaciones. A nosotros nos parece gracioso porque nosotros ya perdimos esa espontaneidad, ¿no? Digamos, ya perdimos esa soltura sobre el mundo, ¿no? Los niños todavía la tienen y bienvenido sea que no, nos sirvan de, digamos, yo le digo de inspiración, ¿no? Yo tengo a mi peque que siempre viene con alguna explicación a decirme cómo son las cosas y me encanta escucharlo. Bien, sigamos un poquito que ya son y 34, che, se pasó rápido y eso que vamos recién por el primero. Vamos a hablar de un texto que escribe Jacques Lacan con Moma Noni, se llama Dos notas sobre un niño, y voy a hacer algunas aportaciones de un libro que se llama ¿Dónde viven los niños?, de Ricardo Rodulfo y Marisa Rodulfo. Si alguien lo quiere se lo puedo mandar, no tengo ningún problema. Si bien ellos explican, ¿no?, que hay como ciertos destinos para los niños, yo no quiero hacer como tomarme como ¿cómo se diría? La autoridad es la atribución, claro, de corregirlos, obviamente que no, sino que pensarlos más que como ellos lo plantean como destino, yo plantearlo como origen acorde a la exposición de hoy. Dentro de estos destinos que hablan ellos y orígenes que podemos pensar nosotros, yo quería tomarlo sobre todo a fines de ser ilustrativo con el tema de los nombres. Estos tres orígenes posibles serían el lugar de falo para un hijo o una hija, el lugar de fantasma y el lugar de síntoma. El lugar de falo implica, ¿no?, el lugar de objeto de deseo. La falización de un hijo no implica que ese hijo se vuelva falo o se vuelva un pene, sino que tenga valor fálico. No es lo mismo ser una extensión de mamá o de papá a ser el objeto de deseo. Y hay expresiones que dan cuenta de esto. Hay una que acá se dice muchos, quizás allí en México o en Venezuela, la República Dominicana también, que es que un hijo trae el pan bajo el brazo. Que pareciera ser que un hijo trae fortuna, ya que trae trabajo y esto posibilitaría darle una vida mejor, ¿no? Sin embargo, es una metáfora un poquito enigmática, ¿no? Porque en realidad sería más claro decir un hijo trae suerte. Sin embargo, lo decimos de una manera simbólica, ¿no? Y es el hijo el que trae la fortuna y a la vez no lo es porque, digamos, es el trabajo el que nos da las posibilidades de darle una vida mejor, ¿no? Pero, digamos, ya tiene un valor fálico, ¿no? Yo estos nombres los he escuchado, por lo menos en mi experiencia clínica, de maneras muy lindas, como decir, yo a mi hijo le quiero poner como ningún integrante de la familia, yo quiero que sea único, digamos, de dotarle de un sentido, ¿no? De una identidad. Claro, súper fálica, ¿no? Digamos, así después se quejan, ¿no? Como alguien que le puso nombre de reina y después la hija no quería ni lavar los platos y me decía, ¿y esta se cree de la realeza? Bueno, vos la pusiste ahí, ¿eh? ¿No? También está el caso de transgeneracional, el mismo nombre, ¿no? En los varones, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. Sí. Ese lo vamos a empezar un poquito más con el tema del fantasma. Ok. Ahí para terminar la idea del falo, falizar un hijo significa ceder la libido narcisista, ¿no? Es decir, una transferencia del sentido, ¿no? Algo que nosotros podemos pensar que en padres y en madres que no tienen deseo de serlo, cuesta mucho. Esto que yo les hablaba recién, padres y madres que dicen, sí, yo tuve un hijo, pero es como que no se me nota, que siguen su vida como antes, ¿no? Digamos, sin demasiados cambios. A veces es llamativo decir, bueno, a ver, es una vida nueva, uno tiene que resignar cosas, ¿no? Digamos, cuidarlos, darles de comer, asearlos, llevarlos al médico, ¿no? A las instituciones escolares, qué sé yo, jugar con ellos, digamos, ¿no?
Y sin embargo hay gente que no resigna ese espacio. ¿Vamos a condenarlos a muerte? No, obviamente. Pero sí que esos lugares no son sin consecuencia. Bien, vamos por el segundo, que es el lugar del fantasma. Que este lo podemos pensar un poquito como este ejemplo que decía Connie, ¿no? Que viene. Yo el ejemplo que les daba en el backstage a mis colegas era cuando, si alguna vez han escuchado a algún paciente que tiene un hijo después de haber perdido otro, ¿no? Esta suele ser una situación muy trágica, ¿no? Pero que se suele dar, ¿no? Entonces, la nueva criatura siempre tiene una carga, ¿no? Que tiene que ver con aquel perdido, ¿no? O viene a reemplazar un muerto, como el caso que decía Connie, ¿no? Los linajes, ¿no? De, no sé, los Albertos, los Robertos, los Enrique, ¿no? O de alguien Bien. muy significativo en la vida de la madre o del padre, ¿no? Lo que sucede ahí es que, digamos, es como que la muerte dio lugar a esa vida, no el deseo, ¿no? ¿Quiere decir que esta persona va a ser depresiva y no sé, se va a matar a los 13 años? No, no lo sabemos. La vida tiene muchas contingencias de las cuales no estamos previstos, pero sin embargo lo están dejando en un lugar, como decir, muy condicionado. Hay un ejemplo que me parece muy interesante de este libro que les digo de Ricardo Rodulfo y de Marisa Rodulfo, que es el caso Luciano. El niño que llega a consultorio se llama Luciano, ¿no? Y al respecto los padres cuentan que esperaban una nena, ¿no? Esa nena se iba a llamar Lucía y en su lugar vino Luciano, ¿no? Una broma muy instructiva para detectar cómo se la nominaba, ¿no? Pero que utilizaba un término que lo negaba, ¿no? Digamos que ahí el nombre es una trampa, porque le podrían haber puesto Lucio, pero le pusieron Lucía, no. O sea, el nombre nos dice que a él no lo esperaban, que a la que esperaban era Lucía, ¿no? En ese sentido, no es un significante que pueda servirle para vivir, ¿no? No podemos decir que lo representa, sino que representa instancias maternas y paternas de impotencia y hostilidad hacia el hijo, ¿no? Digamos que todo esto va a ser como a priori, ¿no? A priori porque el nombre siempre se elige, digamos, antes de conocerlo, ¿no? Pero, vuelvo a decir, si este es el lugar donde lo están esperando, va a ser un lugar bastante condicionado. ¿Algo que quieran decir antes que pasemos al otro? Nada, sigo. Todo bien, adelante. Es que estoy impactada realmente con lo que estoy escuchando porque empieza a pensar uno en el propio nombre, en el nombre de algún familiar y dices, sí, o sea, sí hay una carga, pero no es tan determinante, pero sí hay una carga, ¿no? Sobre el nombre que se elige. Bueno, imagínate Siempre si te la hace hay. pensar, a mí me emociona eso. Porque obviamente que uno quiere llegar, ¿no? Digamos, a Digo quienes que me están escuchando. también cada quien lidia diferente con esta angustia. Mi recomendación para los que nos están escuchando y dependiendo de qué tan adentrados estén en estos temas, es que no lo sobrepiensen demasiado, no vaya a ser que ahorita alguien se quiebre pensando es que me pusieron el nombre del amigo, de no sé, cualquier cosa. O el nombre del padre, ¿no? O el nombre del padre. Del señor de la tienda. Ajá, Claro, del señor de la tienda. Del sodero, ¿viste? Es que me lleva a preguntarme si, no sé para ustedes, pero para muchos, luego cuando uno crece es cuestionable el nombre que te asignaron los padres. Se dice, a mí me pasó, ¿no? ¿Por qué me pusiste ese nombre? O pasa quien escoge dos nombres para los hijos y dicen, el dicho no comúnmente es, bueno, si no le gusta este que use el otro, pero a veces no le gusta a ninguno de los dos. No se identifica con ninguno de los dos. Pero por eso, hay pensarlo, Connie, ¿no? En esto que, ¿por qué me pusieron ese nombre? A pensar de dónde vienen los niños, estamos en la misma línea.
¿qué pensaron ustedes en el momento de elegir mi nombre? Coño, ¿Qué ¿qué estaban pasaba? pensando cuando pensaron el nombre? Claro, me deseaban, me querían, me pusieron el nombre porque no había otro, ¿no? Digo, bueno, eso es la angustia y eso es la Lo neurosis. dejamos ahí, Sí. para pensar. Ajá. Y el último ejemplo de estos orígenes posibles, de estos lugares de orígenes que vamos a ir pensando con el nombre, es el lugar del síntoma de la pareja, ¿no? A veces un lugar, bueno, a veces no, muy insoportable para los niños venir a ese lugar. Para quienes nos escuchan por primera vez, hace un tiempo yo expuse en un space un caso donde, digamos, el paciente, ¿no? Que ahí lo tomo con un nombre obviamente ficticio para reservar la identidad, pero el dato era muy curioso porque él tenía 3 nombres. El primer nombre era de un líder, acordado por papá y mamá. El segundo era el abuelo paterno y el tercero el abuelo materno. O sea, dentro del nombre ya tenía toda la conflictiva conyugal, vamos a decirlo así, ¿no? Vuelvo a decirlo, esto a veces se ve desde otros lugares, ¿no? Hay textos que lo trabajan desde otros. Yo acá lo quería pensar con el tema de los nombres a fines de ser ilustrativos, ¿no? Y con este chico pasaba, ¿no? Que jugaba un poco con los apellidos, ¿no? Y decía, a veces soy más Fernández, a veces soy más del otro apellido, ¿no? Eh, y volvía esta cuestión de la identificación y del origen. De hecho, era muy curioso que uno de los apellidos ni siquiera estaba inscripto en su documento de identidad, o sea que ni siquiera era una cuestión legal, sino que era una cuestión simbólica. Pero que mantenía viva la atención de los padres. Ahora, ¿cuál es el lugar del hijo ahí? Ser rehén de la pelea de los padres, la verdad que eso es un lugar muy duro. Ahora, y que se puede dotar de otros sentidos, ¿no? Porque, digamos, si nosotros podemos pensar cuál es la tarea del psicoanálisis en este tipo de casos, ¿no? No es tanto recordarle la angustia, digamos, a los pacientes y hacer un masoquismo de la clínica, ¿no? Sino ir dando otras significaciones que incluso él les pueda dar, ¿no? A ver, si tu papá dijo, sí, yo te puse Luis Miguel, por el cantante, decir, a ver, ¿y a vos te parece que eso te representa a vos? ¿A vos te parece que es porque, no sé, sea un artista renombrado, porque sea hábil con su arte, porque sea, no sé, mujeriego, porque sea popular? ¿Qué es lo que a vos te parece? ¿No? Y ir jugando con eso para ver, digamos, qué significante sí lo representa. Porque ahí es donde el psicoanálisis va a dar otro lugar, ¿no? Para el sujeto. ¿Mm? Muchas veces cuando pasan estas cosas, ¿no? Uno a veces lo trabaja y dice, mira vos, nunca lo pensé. Y a veces los pacientes llegan a la sesión siguiente, la posterior, y te dicen, ¿sabes qué? Le conté a mi mamá que nunca había pensado que, no sé, mi nombre significaba tal cosa. Eso es un movimiento súper interesante porque están dotando de un espacio muy importante, el espacio terapéutico, pero además se lo llevan a su casa, ¿no? A su vida cotidiana. No es que queda reservado en el espacio analítico y no se habla nunca más, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se critica que el psicoanálisis pregunta, ¿y qué pensás de esto? ¿Y eso a qué se parece? Eso es idéntico a que como una queja, como si fuese una hermenéutica de sentidos, en realidad es darle lugar, ¿no? A que esos sentidos florezcan, ¿no? A que encuentre un significante donde el sujeto, digamos, se pueda agarrar con una confianza, ¿no? Una confianza de sentirse representado. ¿Mm? Bueno, gente, nos queda muy poco tiempo y nos quedan 2 temas súper extensos para hablar. Los quiero nombrar rápidos, no porque sean menos importantes, sino porque son temas que podemos hablar un montón de tiempo. Por un lado, hablar del tema de la adopción, ¿no? Que también es muy importante poder pensar el sentido del origen, ¿no? Gran parte de la sociedad considera esta acción no como un hecho natural, sino como excepcional, ¿no? Viendo al niño como un pobre desgraciado que va a ser salvado, entre comillas, ¿no?
por personas que se convierten en benefactores y redentores, ¿no? Es decir, que no contempla la llegada de un hijo por cualquier vía, sea esta biológica, adoptiva, sino que implica de por sí la misma labor que es incorporar ese nuevo ser al seno de otra familia, ¿no? Desde un sentido legal, adoptar un hijo es darle una nueva filiación, es otorgarle a una persona la condición de pertenecer a una familia que no es la biológica o de origen, ¿no? Desde una visión psicoanalítica, la adopción, lejos de ser un trámite, aunque legalmente en estos casos lo incluya, es un proceso de gestación de un hijo, ¿no? A partir del deseo de papá y mamá, ¿m? O del que esté, ¿no? Y en ese sentido, todo ser humano es un sujeto de adopción. Dolto es alguien que mantiene mucho esto, ¿no? Dice que todos los hijos en algún punto son adoptados, ¿no? En el caso de los niños adoptivos, el origen tiene que ver con una realidad dolorosa, ¿no? Con un abandono, por lo que adquiere una resonancia muy especial, en relación a lo cual es necesario trabajar, ¿no? La paternidad adoptiva se vive desde lo simbólico como un vínculo a construir, y esto requiere de tiempos internos, tiempos de angustia y también de duelos, ¿no? Duelos por la imposibilidad de gestar un hijo, el cual biológicamente tendrá características físicas diferentes y un origen muchas veces desconocido si se trata de bebés, ¿no? La cuestión se complejiza en el caso de niños mayores, ¿no? Porque ya son portadores de una historia que a veces es reconocida y a veces no. Por eso, vuelvo a decir que esto me parece muy importante pensar el origen como identidad. Nunca hay que negar la historia. Habrá que ver cuando se habla, cómo se habla, pero nunca negarlo, porque es parte de ellos. Nora Brito es una psicoanalista y especialista en el tema y afirma que la tarea del analista en adopción es proporcionar los elementos para que el niño pueda inscribir su propia historia y reescribir su lugar en el mundo, para que pueda pasar de la novela familiar a la construcción de su propio mito. Muchas veces la vigencia de la historia precedente del hijo adoptivo se ve como un fracaso del proceso de adopción. Muchas veces la familia adoptiva se resiste a valorar la historia de origen por miedo a que se prefiera antes de lo que ellos ofrecen, ¿no? Como, bueno, si hablamos de tu familia, de tu mamá, de cómo era el barrio de donde viniste, te vas a ir con ellos. Algo súper agresivo. Al respecto, Winnicott también insiste, ¿no?, en este punto, que ser engañado en una cuestión tan esencial a la propia existencia no se supera fácilmente. Yo esto lo he visto también, ¿no? Padres, madres que a veces dicen, bueno, cuando sea grande le voy a decir que fue a través de este proceso. No, en esto Winnicott nos dice, la recomendación es que hay que trabajarlo desde pequeño. Muchas veces en estos tipos de casos yo lo que he podido ver es que se vive como una sensación de mentira, ¿no? Como me mintieron todo este tiempo, como una desilusión, como una decepción, como no me tuvieron confianza para decirme, ¿no? Y de acá una pregunta que me parece interesante para pensarlo en este contexto, ¿no? Digamos, de cómo podría respetarse una vida digna si no se respeta su identidad. Eva Giberti, que es otra psicoanalista y que trabaja mucho el tema de la adopción, también comenta que no es lo mismo la adopción por necesidad, ¿no? Por ejemplo, porque una pareja esté frustrada de no poder procrear, que por deseo, ¿no? Es decir, que haya el deseo de tener un hijo, digamos, en estas condiciones, donde ahí sí se pueda construir una subjetividad, vamos a decirlo, entre comillas, por sí misma, nunca están así, pero, digamos, a ser lo que viene a taponar esa frustración. Bien. Y lo último, lo comento porque ya no queda mucho tiempo, pero para después dejar un espacio de intercambio, ¿no?, entre todos los que quieran comentar. Sí, tenemos un comentario en Twitter, de hecho. Sí. ¿Lo leemos ahorita o cuando Dale. termine? Sí, dale. Ok. Nos comenta César de la Rosa, bueno, nos puso un tuit abajo, que es como los podríamos leer. Él comenta, el origen generalmente lo pienso desde una de las etimologías, generalmente pensada como oriundo de, pero también desde préstamo, algo así como de dónde tomamos prestado para describir el de dónde viene uno.
el padre, la madre, o como el ejemplo de Jorge, el repollo. Y luego nos comenta que este último le aclaró la idea de dónde viene la idea, precisamente lo que decía Carlos, de los muñecos Cabbage Patch, ¿no? De las muñecas, estos pachoncitos. Gracias, César, saludos. Muchas gracias, César. Dijo que se iba a conectar. Saludo grande desde acá, desde la Patagonia para allá. Jimena también nos comenta. A mí me Déjame parece lo subo. sí, me parece muy pertinente el el otro, trabajo. ¿verdad? Sí, Este. del trabajo del psicoanálisis en torno a la diversidad sexual, pues encuentro juicios aún medievales que merman la experiencia de vida e identidad de personas que no se asumen heteronormadas. Mucha gente cree que el psicoanálisis determina que la homosexualidad es una forma de perversión y algunos psicoanalistas también, Jimena. No pierdas cuidado. Y esas generalizaciones hiperintelectualizan muchos procesos de Iván, reforzando resistencia de negación o evasiva. Sí, el tema del origen, también para pensarlo con lo que venimos hablando, yo esto se lo voy a dejar a mi colega querido George Lozano, la deuda pendiente se la dejo a él, y con el tema de la diversidad, que un poco yo lo había compartido esto con Jimena también, es muy interesante el proceso, ¿no? Cuando se acompaña, ¿no? Procesos de transición, ya sea de género, de sexo, porque hay como una vivencia de despertar, ¿no? Como una revelación de qué es lo que yo quiero ser hoy, ¿no? Distinto a lo que, por ejemplo, la biología o mi familia me dotó. Pero es otro tipo de proceso del cual ahí yo no soy especialista, entonces no podría hablar así como con tanta seguridad. Así que ahí se lo delego a George, que si en algún momento lo quiere retomar, se lo dejo a él. Bien, retomo el último punto que quería hablar hoy, que me parece súper interesante, que es el tema de la migración y también el problema del origen. En esto yo le pregunté, bueno, a Vale justamente, sobre qué autores me recomendaba. Uno digamos, de los referentes, ¿no? Que ella me recomendó, José Bachotegui, es alguien que quizás lo pueden ubicar, que es quien habla del síndrome de Ulises, que a mí me parece que, no para hacer un debate nosográfico ni epistemológico, si que es un síndrome, que no es un síndrome, sino hablar de esta difícil situación de lo que es el duelo migratorio, que sufren muchos, ¿no? Y que no es que le pasa a todos, y que no es que a todos le pasa de la misma manera, si bien podemos pensar, ¿no? Esto de los 7 duelos, sino también yo quiero acá, sobre todo pensando en el tema del origen, el sentimiento de desarraigo que hay, ¿no? Bueno, sobre la patria donde uno crece, sobre el lugar donde quiere pertenecer, ¿no? Y que a veces yo lo he visto esto, que no son ni de acá, ni son ni de acá ni de allá, ¿no? Es un sentimiento como muy raro, ¿no? Donde cuesta mucho sentirse parte, y obviamente que la identidad también se vuelve a poner en juego, ¿no? Pero esto es mucho más extenso, no se reduce a esto. Obviamente que el del síndrome de Ulises podemos hablar otro space totalmente aparte. No lo quiero reducir a esto, pero quiero escucharlos a ustedes, también para poder para compartir, aunque sea un poquito, de estas situaciones que también pasa, ¿no? Como un debate sobre el origen, antes de terminar, ¿no? Por el tiempo que nos queda. ¿Puedo retomar un poquito el tema que decías de adopción para hacer un comentario ahí? Hay una situación, por ejemplo, que se da mucho acá en Estados Unidos, que es, lo comentamos, lo llegamos a comentar, pero era otro tema, digamos, en otro contexto. El sistema de Estados Unidos, digamos, el organismo de protección de los menores de edad, sustrae en muchas situaciones a los niños del hogar. Entonces, el gobierno, digamos, el Estado, una vez que sustrae a los niños, los llevan a casas de, digamos, de cuidado. Les llaman foster homes, y se vuelven foster kids, o sea, niños que son como que arropados por una familia
Pero el tema aquí, o sea, me saltó a la mente porque el tema aquí es que a veces esos niños, como mencionabas tú, ya son grandes, ya tienen mucho más conciencia de lo que está pasando, saben de dónde vinieron, de la familia original, digamos, la sanguínea, de dónde vinieron, qué pasó y por qué, todo este contexto, ¿no? Terrible. Y a veces terminan llegando a varios hogares. Entonces, esa, digamos, esa problemática sobre su propio origen puede llegar a contrastarlos también, dependiendo en el hogar al que lleguen y con los nuevos padres de acogida, ¿no? Que les toquen. Claro, sí, sí. Y es muy fuerte Sí, también pensar eso. sí, y aparte digamos, en un desarrollo tan nómade, cómo poder desenvolver una subjetividad, ¿no? Y Y una no es, identidad, ¿no? Siendo que uf, puedes estar aquí y allá en un periodo tan corto de, por ejemplo, se me ocurre 5 años, 6 años, porque dependiendo a la edad que sustraigan al menor de esa casa, a veces son desde bebés, pero puede ser un niño de 6, 7, una niña de 10, de 15, según la situación, hasta que sean mayores de edad, que es cuando el Estado los suelta y a su suerte. ¿Qué claro, claro. identidad qué subjetividad puede estar en ese individuo, ¿no? Muy trastocada, me pongo a pensar yo. Sí, 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 por lo menos podemos pensar que no hay condiciones para que puedan sentirse ni auténticos, ni plenos, ni nada, digamos, digamos, de que ellos se sientan valorados por sí mismos y corren a cuesta de decisiones de otros, ¿no? Sí, o sea, esa construcción de la subjetividad se ve muy comprometida. Sí, 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 concuerdo totalmente, Connie. Ese es mi comentario. Jimena por aquí comentó algo, ¿la leemos o quién Ujú. quiere añadir algo más? Dice, ¿lo quieres leer, Jorge? Dale, hace poco encontré una nota, me parece que de El Economista, donde denuncian que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es de 10.000 en promedio por las mismas laborales en México, ¿no? Pareciera que aunque la madre signifique positivamente el sexo femenino de sus hijos, la construcción cultural del género nos sigue haciendo tremenda mella, ¿no? Sí, 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 la diferencia, digamos, lo que tiene que ver con la desigualdad de género es una realidad social. Y yo diría que mundial, ¿no? Digamos, lamentablemente es algo que queda todavía mucho por ganar. Hay muchos derechos adquiridos que también hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, no hay que conformarse con eso. Queda todavía mucho más. Bien, bueno, le digo lo último que quería decirle para terminar de angustiarlos en este space. Em, Dale, dale. Directo. No, pero en realidad no es solo porque lo quiera angustiar, sino que también que lo podamos pensar en los aspectos clínicos, ¿no? Digamos que es a lo que yo también quería apuntar, por eso el recorrido de hoy, ¿no? Eh, un poco igual lo dijimos, ¿no? Muchas veces esta pregunta por el origen implica, ¿no? La pregunta si eh, el paciente, la paciente, o incluso, digamos, si quisiéramos decirlo, uno mismo, fue deseado o no. ¿M? Y en ese sentido, ¿no? Es muy neurótico, pero digamos válido, eh, querer una garantía de amor, ¿no? Pensar que en esa respuesta vamos a encontrar, ¿no? un, un signo, si se quiere, de que alguien nos amó en algún momento, ¿no? De la vida, ¿no? Como decir, eso me lo quiero llevar, ¿no? Algunos nos animan a hacer esta pregunta justamente por eso, porque dicen, y mirá si no la encuentro, ¿no? Pero creo que en el fondo hay que correr el riesgo también un poquito, ¿no? Porque a veces es encontrarse con la historia que nos tocó, ¿no? Nadie elige nacer. eh, entonces, a veces no todo está dentro de nuestro control, ¿no? Sí, quizás el modo en cómo lo procesamos, en cómo lo vamos sintiendo, en cómo lo vamos
procesando. De eso dependerá quizás 1 año o 2 años de terapia, bueno, puede ser. Pero más vale afrontarlo que seguirlo procrastinando. En eso yo creo que la pregunta del origen siempre va a estar dando vuelta. ¿Acaso nos quisieron? ¿Acaso fui esperado? Y con eso termino. Qué bonito, Muchísimas Jorge. gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Y fíjate, esto que concluías me remitió a lo que encontramos también cuando trabajamos el tema del dinero con Ale, porque allá formulamos esto de cómo la pregunta por el dinero, por el cuánto vale mi trabajo, cuánto valgo para el otro, tenía que ver con una pregunta por el amor. O sea, lo que se demandaba ahí tenía que ver con el amor. Y ahorita, esto que mencionabas hacia el final de tu presentación, Jorge, me hizo pensar que también esta pregunta por el origen es una pregunta por el amor. Entonces, creo yo que algo de esa respuesta que tiene que ver con el amor, que se va a presentar a través de la metáfora, etcétera, etcétera, vale mucho la pena someterla a un análisis o trabajarla en un análisis, precisamente para no victimizarnos o revictimizarnos a partir de una historia. Porque como bien decías, algo de esta idea de si fuimos o no fuimos deseados, de si algo carga o no carga nuestro nombre, nuestro apellido o las condiciones de nuestro nacimiento, definitivamente es material para neurosis, y es material para que el inconsciente manifieste a través de este contenido diversas formas de síntomas. Entonces, creo yo que es bien importante no perder de vista eso, para que si hay algo que podamos rescatar de esto para la clínica, tenga que ver con con el aterrizarlo hacia acá, hacia cómo siempre se trató por una pregunta por el amor, y de alguna manera, digo, creo yo que siempre que nace un ser humano, que se gesta por ahí un sujeto que se encarna en un cuerpo humano, hubo deseo y hubo también algo de amor, aunque no se pueda verbalizar o no se haya podido expresar de pues de la mejor manera, ¿no? Para la persona que está ahí naciendo. Incluso sabemos que el odio, el rechazo, muchas veces es esa otra cara de la moneda del amor. Entonces, aunque se deseche un hijo o lo que sea que surja de esa relación, hay que pensar que algo tuvo que ver, ¿no? Con esa posible respuesta. Gracias, Y bueno, Carlos. no sé si alguien más quiere agregar otra cosa o nos vamos despidiendo, ¿cómo ven? A mí me gustaría agregar solamente una idea que voy a tratar de resumir, que pues me hace pensar también en pues una clásica pregunta filosófica hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque creo que están muy relacionadas. Esta cosa del origen tiene que ver también con un devenir. Implica, como decías, Jorge, preguntarse si fuimos amados y también pues cuál es el destino de una persona que es amada o el de una que no es amada. Y pues bueno, creo que de ahí tiene mucho papel esta incógnita, no solamente hacia el pasado, a lo que ya fue, sino a lo que puede ser. Y ahí creo que se hace muy determinante esta pregunta y la importancia que adquiere para toda persona el tratar de comprender algo de eso. Y pues, sí, eso. muy bueno esto, Diego, que decís. Habrá que pensarlo en el caso por caso, ¿no? Porque como hablábamos recién, que comentaba Vale, ¿no? De estas por ahí presiones familiares, que a veces toman otros argumentos, ¿no? Yo nací el día que Dios quiso, suponete, entonces tengo que hacer la voluntad de Dios. El tema es que la voluntad de Dios se manifiesta por la voz de los padres, ¿no? Digamos, entonces los padres terminan agarrándose, ¿no? De eso para a veces tener cierto poder, ¿no? Entonces ver si mantener ese amor a veces es mantener, ¿no? Esas relaciones. En el caso a caso, ¿no? Digo, para no dejar ¿cómo decirte? Como algo inflexible, ¿no? Como algo que hay que mantenerlo con tal de mantener el amor, que es algo que muy neuróticamente siempre tratamos de mantener, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo mantener el amor del otro? ¿No?
a veces es a un costo elevado. A veces habrán otros caminos, ¿no? Ujú. Pues yo creo que así concluimos, ¿no? Sí. Agradecemos a todos los que nos escucharon, nos vieron el día de hoy, los que estuvieron muy activos en el chat. Muchísimas gracias también. Yo creo que fue un súper tema, Jorge. Muchas gracias por proponerlo y por hacer toda esta investigación y propuestas y mención de los autores y de los ejemplos que nos das. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre les digo, le agradezco que me aguanten las locuras que se me vienen a la mente. Y también comentarle que llegamos a los 1000 seguidores en Twitter, cosa que está buenísimo también. Y bueno, que siga creciendo. Sí, muy contentos también de eso. Así que bueno, Pues bueno, será en 2 semanas que tenemos el espacio de John. Ujú. sí, Le vamos a recordar el título para quienes quieran estar, el análisis del analista y todo lo que hay alrededor. Ese lo va a exponer Jonathan de la Rosa, otro de También los voy a miembros estar que yo por tenemos. ahí. Ujú. Y Bueno, seguramente que nosotros si quiero, acompañando, así que bueno, los invitamos a todos a que estén pendientes y que nos sigan por las redes. Estamos ahí abajo, Connie ya ahí nos preparó todo la pauta publicitaria. sí, síganos en las redes sociales, nos pueden encontrar en cualquiera de esas y también hacemos el último anuncio parroquial antes de irnos. Si Ujú. alguno de ustedes está pensando en iniciar un proceso terapéutico, siéntanse con toda la libertad de escribirnos a cualquiera, por cualquier vía de nuestras redes sociales de Periferia Psicoanalítica. Podemos derivarlos con todo el equipo. ¿Ok? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. hasta luego, buenas noches.